buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la unidad 5 hablando sobre las estructuras de control selectivas. En la clase anterior estuvimos viendo la estructura selectiva simple. Hemos hecho un ejercicio con su seguimiento y luego hemos hecho los diagramas de flujo, o sea, el diseño de 3 algoritmos propuestos cuya solución utiliza estructura selectiva simple. Hoy veremos las otras dos estructuras que nos quedan, ¿sí? Respecto de la estructura selectiva doble y la estructura selectiva múltiple, y luego haremos, como en todas las clases, propuestas de ejercitación para para realizar algoritmos con esas dos estructuras. Las estructuras de control selectivas. En este caso, vamos a tomar el mismo problema que teníamos que utilizamos en la clase anterior, pero con la modificación de su enunciado, ¿sí? Agregándole una restricción más. Dice, dada la cantidad de respuestas correctas en un parcialito, los profesores de la práctica necesitan saber si el parcialito está aprobado o desaprobado. Entonces se debe imprimir aprobado si la cantidad de respuestas correctas es mayor o igual a 8 o desaprobado en caso contrario. Bien, o sea que le estamos agregando ahora también escribir si está desaprobado, ¿sí? Mientras que en la clase anterior solo escribíamos si estaba aprobado. Bien. Entonces, tenemos en este caso que tenemos dos caminos a seguir, o sea, debemos decidir y tenemos dos caminos por los cuales podemos tomar. Para ello vamos a usar una estructura selectiva doble o dicotómica, que se le llama, ¿sí? La estructura sí, entonces, sí, no. Y el diagrama de flujo se grafica de la siguiente manera. También usamos un rombo donde ponemos la condición, escribimos la condición, ¿sí? Pero esta vez vamos a ir a izquierda por verdadero y a derecha por falso. Cuando la condición se evalúa a verdadera, entonces se realiza una acción, alguna operación, ¿sí? Y termina el algoritmo, continúa por donde, o sea, en la siguiente sentencia. Pero si la condición resulta falsa, ¿sí? Vamos por el camino de la derecha y realizamos otra operación, que sea distinta operación. No, tienen que ser distintas las operaciones, si no, no tiene sentido la condición, ¿sí? Bien, entonces, y también continúa el algoritmo. Entonces, en este caso, por eso decimos dicotómica, ¿sí? Porque sería si la condición es verdadera, entonces se realiza la operación 1. Y luego se continúa con el algoritmo. Pero si la condición se evalúa falsa, ¿sí? Va por este camino, en este caso se dibuja a la derecha, y realiza la operación 2, que es una operación distinta a la operación 1, y luego continúa el camino, ¿sí? No se realizan las dos operaciones a la vez, si no, no tendría sentido la condición. En este caso, o se realiza esta o se realiza la operación 2, dependiendo siempre del valor de verdad, o sea que se evalúa la condición. Bien, continuamos. En pseudocódigo, ¿sí? La estructura sí, entonces, sí, no, se explica de la siguiente forma. Su sintaxis es: la palabra
reservada si, aquí va la condición, ¿sí? O sea, la condición, recuerden que es una expresión lógica, ¿sí? Entonces, sería, el camino del entonces es cuando la condición es verdadera, ¿sí? Se realiza la acción S1, así hasta la acción Sn, o sea, se puede realizar una sola acción o un conjunto de acciones, ¿sí? En caso de que la condición sea falsa, vamos a ir por el camino del si no. Y aquí, debajo del si no, van todas las acciones, acción 1, acción sub n, todas las acciones que debemos hacer en caso de que la condición sea falsa, ¿sí? Entonces, estas acciones o una acción o conjunto de acciones se ejecuta cuando la condición es verdadera. Si la condición es falsa, se evalúa falso, entonces todas las acciones que están después del si no se ejecutan hasta llegar al fin sí. Bien. Esta es la sintaxis de la estructura selectiva doble o dicotómica en pseudocódigo. Recuerden eso, las acciones por un camino o por el otro deben ser acciones distintas, si no, no tiene sentido poner la selección, ¿sí? Usar la selección. Tenemos aquí que vamos a realizar el diseño del problemita. Recuerden, se lee la cantidad de respuestas correctas, se compara con una cantidad mínima y según el resultado de la comparación se escribe aprobado o se escribe desaprobado. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos la constante, que es cantidad mínima, igual a 8, eso ya lo habíamos visto y explicado el uso de constantes y el beneficio en la clase anterior. Y leemos respuestas correctas. La variable de respuestas correctas la debemos leer porque no sabemos qué cantidad de respuestas correctas y además varían de acuerdo según el parcialito, ¿sí? Bien, una vez leídas las respuestas correctas de un parcialito, entonces se debe comparar, hacer la condición con la cantidad mínima. Entonces decimos, si respuesta correcta es mayor o igual a cantidad mínima, si es verdadero vamos a ir por la derecha y vamos a escribir, ¿sí?, en pantalla aprobado. La palabra aprobado, no el contenido, esto no es una variable, sino que es un literal. Por eso va entre comillas, ¿sí? Y se lee aprobado, o sea, se escribe aprobado. Y va a terminar el algoritmo, ¿sí? Porque otra cosa no nos piden. En caso de que la condición se evalúe a a falso, o sea que las respuestas correctas sean menores que cantidad mínima, entonces resulta falso y se va por la derecha y lo que la acción que se realiza es imprimir la palabra desaprobado, ¿sí? El literal desaprobado y termina. Bien, fíjense que aquí tenemos a izquierda el verdadero y a derecha el camino del falso, ¿sí? Este es el camino del entonces y este es el camino del si no. En ambos casos, ¿sí?, luego continúa el algoritmo o en este caso específico termina el algoritmo. No se realizan las dos acciones, se realiza o una o la otra acción, ¿sí? Dependiendo de qué valor de verdad resulta la evaluación de la condición de la selección. Bien, vamos a ver la traducción de este diseño en pseudocódigo. Tenemos constantes, cantidad mínima igual a 8,
variables, vamos a tener respuestas correctas, representa la cantidad de respuestas correctas en el parcialito, y se necesita conocer respuestas correctas, es la precondición, ¿sí? Bien. Comienza a leer respuestas correctas porque era desconocido, ¿sí? Y ahora evaluamos la condición. Si respuestas correctas es mayor o igual que cantidad mínima, entonces, ¿qué debemos hacer? Escribir aprobado. Pero ahora no termina, sino que vamos a ir por el si no, en caso, también tenemos que programar el caso en que la condición resulte falsa. Vamos por el camino del si no, escribir desaprobado. Y ahora sí, fin sí, de la selección doble, ¿sí? Bien, recuerden que lo que está entre llaves es comentario. Bien. Y termina el algoritmo. Y podemos decir que se conocen las respuestas correctas y se alcanza o no para aprobar el parcial, ¿sí? En este caso, el parcialito. Bien. Le vamos a dejar para más adelante realizar el seguimiento para el puntaje 8, 5 y 10 y lo vemos ustedes lo hacen, lo consultan en el foro, ¿sí? El seguimiento y luego lo verificamos con un videíto. Bien, vamos a ver la última, ¿sí? Estructura de control. El tipo de estructura de control selectiva, que es la selectiva múltiple. La selectiva múltiple es cuando ahora la vamos a ver, o sea, cuando tenemos más de un resultado de la condición, ¿sí? En este caso teníamos dos resultados, ¿sí? En la selectiva simple y en la selectiva doble, ¿sí? Podíamos evaluar a verdadero o falso. Ahora lo que se evalúa es el valor de un selector. Ahora ya lo vamos a ver bien. Dice, la profesora de EPIA tiene una herramienta de software que imprime el problema a analizar por cada uno de los 4 grupos de alumnos. Se ingresa el número de grupo y se muestra el problema a resolver según la siguiente tabla. Entonces, necesita una aplicación para saber qué problema le corresponde a cada uno entrando el grupo, ¿sí? Entra el grupo 2 y la aplicación le debe devolver problema C. Entra el grupo 4 y el algoritmo debe dar como resultado problema B, por ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué necesitamos? En este caso, tenemos que preguntar si el resultado, o sea, si lo que leímos era 1, era 2, era 3, o si era el grupo 1, si era el grupo 2, si era el grupo 3 o si era el grupo 4. Hay una forma de poder hacerlo con la selección doble anidada, ¿sí? Decimos, si el grupo es igual a 1, entonces escribir problema D. Si no, si el grupo es igual a 2, entonces escribir problema C. Si no, si el grupo es igual a 3, entonces escribir problema A. Y si no, ya no queda más, es escribir el problema B. O sea, quiere decir, si no, va a ser, pues son 4 grupos. Eso es lo que se llama una estructura selectiva doble anidada, que lo vamos a ver más adelante, pero es un poco más complicado. Se puede resolver a través de lo que se llama la estructura selectiva múltiple, ¿sí? Y que es de la siguiente manera.
La estructura de decisión múltiple evalúa una expresión que puede tomar n valores distintos, ¿sí? En este caso 1, 2, 3, n. Según sea uno de estos n valores el de la condición o selector. Ahora, lo que se evalúa se llama selector y es una variable, ¿sí? De tipo, tiene que ser un entero, ¿sí? Un carácter, o sea, lo que se llama de tipo ordinal, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que son ordinales? Aquellos que tiene un único sucesor y un único predecesor, o sea, que tienen un orden. Por ejemplo, nosotros decimos el número 2, el anterior del 2 es el 1 y el posterior del 2 es el 3, ¿sí? Bien, o sea que, por ejemplo, un número con punto flotante no puede ser, porque entre un número de punto flotante y otro número y el siguiente y otro número de punto flotante, en el medio existen numerosos o infinitos números posibles. Entonces, un selector no puede ser un número de punto flotante, que les quede bien claro. No puede ser, por ejemplo, una palabra, porque entre una palabra y la siguiente existen infinitas combinaciones de caracteres, ¿sí? Pero sí un carácter. Un selector puede ser un carácter. ¿Por qué? Porque entre A y B, o sea, por ejemplo, decimos C, la anterior a C es la letra B y la posterior a C es la letra D, ¿sí? Tenemos un anterior y un posterior, ¿sí? Bien. Entonces, y según el valor que tome ese selector, se ejecuta una determinada acción. O sea, lo que hace es organizar el flujo del algoritmo, ¿sí? Por un determinado camino de los n posibles. Lo importante es que ustedes sepan que existen n valores distintos, ¿sí? Posibles, pero que solamente se ejecuta solamente se ejecuta un camino o una acción. Bien. ¿Cómo es la estructura selectiva múltiple en los diagramas de flujo? De la siguiente manera. Tenemos este símbolo, ¿sí? Que es un hexágono. Tenemos el hexágono donde dentro va la variable que es un selector. Este selector es una variable, ¿sí? Que puede tomar n valores distintos, ¿sí? Valor 1. ¿Sí? Recuerden que ese valor tiene que ser de tipo ordinal, no puede, ¿sí? Pero también se pueden poner rangos o se pueden poner rangos o un grupo de valores. Por ejemplo, decir, cuando toma 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? O decir, si el valor, ¿sí? Se hace una determinada acción y termina o sigue el algoritmo por donde corresponde. ¿Sí? Valor 2, ¿sí? Valor n. O sea que puede tomar acción n, acción o un grupo de acciones, ¿sí? Es una acción o varias acciones, según el valor del selector. Entonces, lo importante es que el valor que puede tomar un selector, sí, tiene que ser de tipo ordinal, ya sea números o letras. No pueden ustedes poner aquí una expresión lógica, ¿sí? No se puede decir si selector mayor que 1, no. Si ustedes quieren poner que vaya en un rango, pueden poner de 1, 2 puntitos, 5, ¿sí? De A, 2 puntitos, D. Después acá, de 6, 2 puntitos hasta 9, por ejemplo, ¿sí? Y acá, de 10, 2 puntitos, 15, por ejemplo.
¿sí? También pueden poner valores con coma, es decir, cuando toma el valor 1, coma, el valor 2, coma, el valor 3, no números con punto flotante o con coma, no, sino distinto, un grupo de valores, ¿sí? Que no necesariamente son un rango. Supónganse que ustedes necesitan trabajar con los números de una serie de números impares. Entonces dicen el 1, el 3, el 5, el 7, ¿sí? Y acá ponen el 2, el 4, el 6, ¿sí? Y acá ponen, no sé, 0, por ejemplo, ¿sí? Bien. Lo que sí, el selector, si es numérico, los valores que van acá tienen que ser numéricos. Si el selector es de tipo carácter, los valores que van acá son de tipo carácter. Recuerden que aquí, en la expresión del valor, ¿sí?, que toman, no pueden ir expresiones, ¿sí?, sino que o van un número o un carácter, un rango de valores, o un conjunto de valores, ¿sí? Bien. En pseudocódigo, la palabra reservada que se utiliza es opción selector de, ¿sí? Y ponemos, cuando es valor 1, realiza la siguiente acción. Cuando es valor 2, realiza la siguiente acción. Así hasta valor n, la acción n. Y al último, para ver que se terminó esa sentencia de selección múltiple, se usa termina opción. Y ahora les explico qué es otro caso. Bien, supónganse que ustedes tienen un grupo de valores selectores, un grupo de números enteros, ¿sí? Es números enteros. Entonces, si ustedes no ponen, o sea, ponen solamente, por ejemplo, en el caso de los grupos, grupo 1, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y no ponen esto, otro caso acción, solamente se va a realizar una acción, ¿sí? Si el selector tomó el valor 1, el valor 2, el valor 3 o el valor 4. Y nada más. Y después no se hace nada. Si supónganse que el selector tiene el valor 5, con el valor 5 no se hace nada. Pero si ustedes necesitan que, o sea, porque el algoritmo necesita para solucionarse que si el selector tiene cualquier, o sea, que se puede hacer siempre lo mismo, ¿sí? En otro caso, pero en 4 o 5 casos específicos, ¿sí?, hay que hacer acciones diferentes. Entonces ustedes las marcan a las acciones diferentes según el valor que pueda tomar el selector y luego ponen otro caso, acción X, o sea, cualquier otra acción, o mandan un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los grupos, se puede poner 1, 2, ¿se acuerdan que acá, bueno, ahora lo vamos a ver, y si se pusiera otro caso, se puede poner escribir, no existen grupos con ese número, por ejemplo, ¿sí? Bien, y el término opción nunca debe faltar porque así se indica que termina la sentencia de selección múltiple. Vamos a ver el tema, la solución, ¿sí?, el diseño del algoritmo para solucionar la cuestión de los grupos y que a la profesora le diga qué problema tiene que solucionar cada uno de los grupos. Entonces, comienza, no tenemos constantes, ¿sí? Y lo que hay que leer es el número de grupo. Luego de leer el número de grupo, que grupo va a ser esa variable que va a ocupar el lugar del selector, vamos a poner el símbolo de la selección múltiple, donde dentro ponemos grupo, que es el selector, ¿sí? Dependiendo del valor que se haya leído aquí, se va a hacer una acción o se va a hacer otra acción. Si el grupo que se leyó es 1, recuerden la tabla, ¿sí? Se imprime problema D. Si el grupo, y se termina,
¿sí? Si el grupo que se leyó es el número 2, se escribe problema C, ¿sí? Y termina. Si el grupo que se leyó es el número 3, se escribe problema A y termina. Y si el grupo que se leyó es problema 4, es el grupo 4, se escribe problema B. Podríamos poner aquí otra línea que diga otro caso, ¿sí? Otro caso. Y en otro caso, ¿qué significa otro caso? Que aquí se hubiera leído un número que no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ¿sí? Entonces, poner aquí es decir, escribir, no existe ese grupo. No existe el grupo que usted ingresó, ¿sí? O no existe grupos con ese número. Y termina. Bien. De todas maneras, aquí, así como está, si el grupo, cuando se lee grupo, tiene el valor 5, por ejemplo, directamente se evalúa y no hace nada y termina. No imprime nada absolutamente. Bien. Lo importante es que ustedes entiendan que no es que se hace todo esto. Según el valor que se leyó aquí, ¿sí? O se va a ir por este camino, o se va a ir por este camino, se va a ir por este o por este, ¿sí? Aquí es donde se toma la decisión de cuál es la acción que se va a realizar, ¿sí? Bien, veamos la traducción a pseudocódigo. Bueno, dice realizar, o sea que lo vamos a ver, lo van a pensar ustedes, ¿sí? La traducción a pseudocódigo la van a tratar de hacer, la van a consultar en el foro y van a hacer el seguimiento para cuando el grupo es 4. Y luego, otra cosa que van a poner, o sea, como aporte en el foro correspondiente, es proponer un enunciado de problema en cuyo algoritmo deba usarse la estructura selectiva doble y otro con la estructura selectiva múltiple. No las dos, hacen un enunciado que se pueda solucionar con cuyo algoritmo use la estructura selectiva doble y otro enunciado cuyo algoritmo solución, ¿sí?, utilice la estructura selectiva múltiple. Bueno, buenas tardes y gracias por su atención. Recuerden que todas las dudas sobre esta clase la pueden consultar en el foro de consulta sobre la teoría de la unidad 5. Bueno, hasta la próxima.